Explicaremos cómo se realiza la minimización por método gráfico con planteamiento. Tenemos el siguiente problema. Una nutricionista se encuentra en el proceso de decisión para establecer qué cantidad de dos tipos de alimento, tipo A y tipo B, debe incorporar en una dieta, sabiéndose que el costo por libra de cada uno de ellos es de 400 pesos y 300 pesos por libra respectivamente. Además, se ha establecido que una libra de alimento tipo A contiene 3 miligramos de vitaminas, 6 miligramos de minerales y 4 miligramos de proteínas, mientras que una libra de alimento tipo B contiene 8 miligramos de vitaminas, 2 miligramos de minerales y 5 miligramos de proteínas. También se debe garantizar consumir mínimo 240 miligramos de vitaminas, 120 miligramos de minerales y 200 miligramos de proteínas. Para plantear el problema, lo organizamos en una tabla. Organizamos la información que nos suministra el problema en una tabla, donde tenemos el alimento tipo A que tiene 3 miligramos de vitaminas, 6 miligramos de minerales, 4 miligramos de proteínas a un costo por libra de 400 pesos. El alimento tipo B contiene 8 miligramos de vitaminas, 2 miligramos de minerales, 5 miligramos de proteínas a un costo por libra de 300 pesos. En la disponibilidad colocamos la restricción que nos indica el problema. Nos dice que debe tener mínimo, que debemos garantizar mínimo 240 miligramos de vitaminas, 120 miligramos de minerales y 200 miligramos de proteínas. Por esta razón, vamos a hallar los valores mayores a estas cantidades. Pasamos a definir las variables. Para resolver este problema necesitamos o se requieren dos tipos de variables. La variable x1, que es la cantidad de alimento A que se debe incorporar a la dieta. La variable x2, que es la cantidad de alimento tipo B que se debe incorporar a la dieta. Debemos tener en cuenta que ninguna de las variables puede ser negativa. Es decir, que x debe ser mayor o igual a 0 y y debe ser mayor o igual a 0. Vamos a definir nuestra función objetivo. Vamos a minimizar z. Para minimizar el costo del alimento tipo A y tipo B, lo que hacemos es sumar los costos de cada uno de estos tipos de alimentos. Tenemos que el costo del alimento tipo A es de 400 pesos por libra, que viene siendo nuestra variable x1, y el costo del alimento tipo B es de 300 pesos por libra, que es la variable tipo 2. Vamos a minimizar los dos costos, por eso los debemos sumar. El problema nos indica que tenemos unas restricciones. Tenemos la restricción de las vitaminas, que nos indica que el alimento de vitaminas del alimento tipo A debe tener 3 miligramos, del tipo B 8 miligramos y debemos garantizar como mínimo 240 miligramos de vitaminas. Tenemos una restricción para los minerales, donde nos indica que de minerales del alimento tipo A debemos tener 6 miligramos de alimento tipo A, 2 miligramos de alimento tipo B y debemos garantizar como mínimo 120 miligramos de consumo. Para las proteínas tenemos la siguiente restricción: 4 miligramos del alimento tipo A, 5 miligramos del alimento tipo B y debemos garantizar como mínimo 200 miligramos de proteínas. Tenemos además la restricción de no negatividad, que nos dice que ni la variable x ni la variable y debe ser negativa, es decir, que debe ser mayor o igual a 0. Planteamos nuestro modelo matemático. Vamos a minimizar z, que es 400x1 más 300x2, sujeto a las restricciones que vimos anteriormente. Para hacer la solución gráfica, debemos hacer lo siguiente. Vamos a suponer que la variable x1 es igual a 0
Esto nos lleva a otra ecuación que sería 8x2 igual a 240, donde x2 es igual a 240 dividido 8 y donde x2 es igual a 30. Ya tenemos un punto para dibujar la gráfica, que sería para la variable de las vitaminas x1 igual a 0 y x2 igual a 30. Nuestro punto será 0,30. Realizamos el mismo procedimiento, pero esta vez igualando a 0 la variable x2 y despejamos la variable x1. Esto nos da como resultado que el siguiente punto va a ser 80 para x1 y 0 para x2. Se realiza el mismo procedimiento para los minerales. Igualamos a 0 la variable x1 y despejamos la variable x2. Este punto nos da 0,60. Realizamos lo mismo en la siguiente ecuación, donde igualamos a 0 la variable x2 y despejamos la variable x1. El siguiente punto nos da 20,0. Se realiza el mismo procedimiento para las proteínas. Igualamos a 0 la variable x1 y igualamos a 0 la variable x2 y despejamos la variable que queda. Los siguientes puntos van a ser 0,40 y 50,0. Pasamos al gráfico. Ubicamos los puntos en una tabla, donde nos indica que la recta de las vitaminas va a tener dos puntos, 80,0 y 0,30. Tenemos la variable de las vitaminas, de los minerales, que va a tener dos puntos, en x1 20,0 y en x2 0,60. Y tenemos la variable de las proteínas, donde nos indica que en la recta x1 se va a ubicar el punto 50,0 y en la recta x2 vamos a ubicar el punto 0,40. Aquí podemos ver la variable de las vitaminas. Aquí está la recta de las vitaminas. Aquí está el punto 80,0 y el punto 0,30. Trazamos una recta. Vamos a ver la variable de los minerales. Trazamos la recta en los puntos 20,0 y 0,60. Y hacemos lo mismo con la variable de las proteínas, donde ubicamos el punto 0,40 en el eje x2 y 50,0 en el eje x1. Como vamos a minimizar, vamos a sombrear todo lo que nos dé mayor al área donde está la intersección. Cuando se minimiza, se toman todos estos valores. Y vamos a definir nuestros vértices. El vértice 1 es el punto 0,60. El vértice 2 es el punto, es la intersección entre la recta de las proteínas y la recta de los minerales. El vértice 3 es la intersección entre la recta de las proteínas y la recta de las vitaminas. Nuestro vértice 4 es el punto 80,0. Vamos a identificar los vértices. Ya tenemos el vértice 1, que es el punto 0,60, y el vértice 4, que es el punto 80,0. Vamos a identificar los valores para los vértices 2 y 3. Para hallar el vértice 2, vamos a hallar el valor de delta, que son los coeficientes de las ecuaciones que se intersectan. Se multiplican en x y eso nos da como resultado 22. Hallamos el valor de delta x1, donde tomamos el término independiente de las dos ecuaciones que se intersectan más los coeficientes de x2. Se multiplican en x y se restan. Lo mismo hacemos con delta x2. Cogemos el coeficiente de x1
con los términos independientes de las dos ecuaciones que se intersectan, se multiplican en x y luego se restan los dos valores. Para hallar el valor de x1 y x2, tomamos el valor que nos dio delta x1 y lo dividimos en el valor que nos da delta, es decir, 200 dividido 22. Esto nos da para x1 9,09. Realizamos el mismo procedimiento, pero esta vez para x2, donde tomamos el valor que nos arrojó delta x2 y lo dividimos entre el valor de delta. 720 dividido 200 dividido 22 es igual a 32,72. Realizamos el mismo procedimiento para el vértice número 3. Hallamos el valor de delta, que son los coeficientes de la ecuación, de las dos ecuaciones, multiplicamos en x y restamos, hallamos el valor para delta x1, para delta x2, igual como lo hicimos en el vértice 2, y nos van a dar los valores para x1 y x2. Posteriormente, reemplazamos estos valores en nuestra función objetivo. Tenemos que el vértice C1, los valores para x1 es 0 y para x2 es 60. Reemplazamos en la función objetivo. 400 por 0 más 300 por 60 igual a 18.000. Reemplazamos los valores que hallamos en el vértice 2. 9,09 para x1 y 32,72 para x2. Lo reemplazamos en nuestra función objetivo y nos da como resultado 13.452. Realizamos el mismo procedimiento para el vértice 3 y para el vértice 4 y tomamos el valor que nos da el menor costo porque estamos minimizando. En este caso son los puntos 9,09 para x1 y 32,72 para x2. Realizamos la prueba. Reemplazamos estos valores para x1 y x2 en las dos ecuaciones que se intersectan. Debe dar el mismo valor de la igualdad. Y realizamos también la prueba en el vértice 3. Esto lo hacemos para garantizar que haya quedado bien hecho el procedimiento. Y por último damos la solución. Para minimizar Z, la nutricionista debe incorporar a la dieta 9,09 miligramos del alimento tipo A y 32,73 miligramos del alimento tipo B para obtener un costo mínimo de 13.452 pesos, donde x1 es igual a 9,09, x2 es igual a 32,72 y el mínimo Z es 13.452. Con esto hemos terminado nuestro problema.